Buenas tardes, mi nombre es Víctor Hugo González Sánchez, soy del grupo M8C5G18-BB048. El día de hoy les voy a hablar acerca de la investigación de los derechos humanos y la diversidad cultural. El 21 de febrero es el Día Internacional de la Lengua Materna y se celebra desde el 2002 con el objeto de promover el multilingüismo y la diversidad cultural. Las lenguas transfronterizas también forman parte de la riqueza de América Latina y son un reflejo de la diversidad cultural de esa región. La UNESCO pone como ejemplo el quechua, la lengua del antiguo imperio inca, que ha evolucionado hasta convertirse en una familia de lenguas indígenas afines, hablada por entre 8 y 10 millones de personas en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Muchos países del mundo consideran la diversidad cultural parte del patrimonio común de la humanidad. El concepto de la interculturalidad apunta a describir la interacción entre dos o más culturas de un modo horizontal y sinérgico. Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. Las implicaciones a nivel cultural radican en que estos derechos deben cumplirse y hacerse cumplir. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Todos tienen derecho a la protección contra la discriminación. En nuestro país se vive mucho la discriminación y sobre todo para las personas que son indígenas. Se vive mucho el racismo, se vive mucho esa discriminación, la humillación hacia esas personas. De hecho, aquí en nuestro país se trata mucho el racismo. Somos muy racistas. Yo considero que en nuestro país debería de implementarse en las escuelas eh, que se debe de respetar a esas personas que son indígenas, que tienen otra lengua. Bueno, conocen el español, pero hablan más a su lengua. Por ejemplo, aquí en el centro del país lo que se habla más es el náhuatl. Y muchos de nosotros, o la mayoría de las personas, rechaza a esas personas. Se da el caso del racismo, cosa que no debería de pasar en nuestro país. Todos tienen derecho a la protección contra la discriminación. En ese sentido se debe velar por el respeto de cada cultura. Nos deberíamos de sentir orgullosos de tener una diversidad cultural. Aquí en nuestro país existen varias regiones en donde todavía conocen su lengua materna, en donde todavía hablan ese dialecto. Y yo creo que sería importante o sería interesante que aprendiéramos esos dialectos. Considero que en nuestro país, como en los demás países en donde tienen diversidad cultural, deberían de apegarse a respetar a todas esas personas, pues todos tenemos el derecho de ser libres, todos tenemos el derecho de tener pensamiento, de tener conciencia, de tener religión. Yo creo que deberíamos de ser un poco más respetuosos ante esa situación, pues día a día se viven muchas cosas, tan solo desde la humillación de las personas
por ser de otra raza, de otro color, condiciones físicas. Se vive mucho ese tipo de racismo y yo creo que debería de erradicarse esa parte. De hecho, en nuestro país es muy poco lo que se hace para erradicar esa parte. Entonces considero que desde la escuela deberían de enseñarle a las personas o a los niños, en este caso, a respetar a todas las personas, porque todos tenemos derechos y esos derechos son inalineables y se deben cumplir, no se deben suprimir, salvo en algunas determinaciones. Los derechos humanos son iguales y no discriminatorios.